Buenas noches, bendiciones a todos. Hoy es sábado 22 de agosto del 2020 y qué gran bendición estar una vez a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Sí, la palabra del Señor que trae fuerza, que trae aliento, que trae convicción a nuestra vida. Pero quiero que adoremos al Señor. Mira, quiero invitarte allí en el grupo, ahí donde estás, que no solo mires el canto, sino que también te pares, levantes tus manos y le bendigas al Señor y le digas al Señor lo que este canto dice, que hagas de este canto tu oración para adorar y bendecir al Señor. Adoremos al Señor, bendigamos al Señor con esta alabanza. Gadiel, quiero que tú nos dirijas en ese canto que dice: Jesús, eres mi buen pastor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar. Cántalo con nosotros. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Levanta nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo: Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Conoces mi camino.
Yo quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh, vamos a cantarle un cántico nuevo. Levanta tu voz y adórale. Adora al Maestro, cántale a Él, adórale, bendícele. Jesús, a ti la gloria y el honor, para siempre solo a ti. Oh Señor, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es alabar al Señor, qué bueno es adorar al Señor. Dice esta alabanza: cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti. Ahí es donde usted y yo debemos de estar siempre, cerca del Señor. Hoy quiero que usted tenga en cuenta en su mente este verbo: cerca, acercarse, acercándonos, acerquémonos. Ese verbo de acercar, porque hoy quiero hablar de eso. Quiero compartirles de eso. Dice, antes de darles el tema del mensaje, abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí está el verbo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué bueno es nuestro Dios. Cuando estaba haciendo este mensaje, me acordé de aquel refrán popular que dice: al que a buen árbol se acerca, buena sombra lo acobija. Y qué mejor protección, qué mejor cobertura, qué mejor cuidado que acercarnos a Dios para que estemos, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En otras palabras, busca a Dios y lo encontrarás. Pídele a Dios y te responderá. Ven a Dios y Él vendrá a ti.
porque así dice el versículo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es el tema del mensaje: acercaos a Dios. Acercarme a Dios es mi bien. El estar cerca de Dios es mi bien. Quiero otro versículo más que compartir. Salmo 73. Salmo 73. Versículo 28. Mira qué clarito está este salmo. Salmo capítulo 73, versículo 28. Dijo el salmista: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Mira lo que el salmista dijo: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Mire qué bien es que dice este salmo: el acercarme a Dios es mi bendición. El acercarme a Dios es mi provisión. El acercarme a Dios es mi salud. El acercarme a Dios es mi completa satisfacción. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En otras palabras, el verdadero bien para el hombre consiste en acercarse a Dios, porque en Dios está la verdadera paz, el verdadero gozo, el verdadero amor. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y es verdad. Acércate a Dios. Acércate a Dios hoy. Busca al Señor hoy. Ven al Señor hoy. Estás cerca del Señor. Así como decía la alabanza: cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. Se me viene a la mente en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. El Señor Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es que todo ese bien de Dios, toda esa provisión de Dios, toda esa salud, toda esa grandeza de Dios para nosotros, para obtener todo esto de Dios, hay que acercarnos a Él. Y Él se acercará a nosotros. Pero fíjese, hay que acercarnos de corazón y no solo de boca y de labios. Uno se acerca a Dios de corazón, no solo con la boca y con los labios, porque el Señor Jesús lo advirtió. El Señor de señores lo advirtió. Abra su Biblia en Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Mire lo que dice. El mismo Señor lo dice, porque podemos decir nosotros que estamos cerca del Señor, pero la verdad que estamos lejos en actitud de Él. Dice Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjese, nosotros podemos decir que estamos cerca de labios, de boca, honrarlo de labios, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Podemos decir que estamos cerca, pero al mismo tiempo estamos lejos, porque el Señor lo dice. El Señor nos lo dice, que si yo me acerco a Él, tengo que hacerlo de corazón. Tengo que hacerlo con todo mi propósito, con todo mi deseo, con todo mi anhelo, con todo mi clamor de Dios.
si me quiero acercar a Él. La Biblia nos enseña cómo es que verdaderamente debo de acercarme a Dios. La Biblia, la misma palabra del Señor me enseña cómo es que yo tengo que acercarme a Dios. Me enseña cuál es la manera, cuál es la actitud, cuál es el significado verdadero para acercarme a Dios. Les voy a dar 3 pasos. 3 pasos que la palabra de Dios dice cómo yo debo de acercarme a Dios. El primero de ellos, mire, si nos vamos a acercar a Dios, hay que acercarnos con una fe agradable a Dios. ¿Oyó lo que dije? Hay que acercarnos con una fe agradable a Dios. La Biblia dice que si usted se acerca a Dios, usted tiene que creer que Él existe y que Él es el Dios recompensador, galardonador para usted. Hay que acercarse a Dios con una fe agradable a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es que la palabra de Dios es clara, es transparente. La palabra de Dios te dice verdaderamente cómo tú y yo debemos de acercarnos a Dios. Dice este pasaje, óigalo, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, ahí está el verbo acercar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Se fija? Tengo que tener una fe que complazca a Dios, una fe que le agrade a Él, una fe que le satisfaga a Él, una fe como un grano de mostaza, pero verdadera fe, como dijo el Señor Jesús. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, óigalo bien, porque es necesario que el que se acerca, ahí está el verbo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe, que Dios es real, que Dios es verdadero. Y crea también que Dios es galardonador de los que le buscan, que Dios recompensa a los que le buscan. Una fe que Dios bendice a los que le buscan, una fe que Dios les provee a los que le buscan. Porque esa es la clase de fe que yo tengo, que yo debo de tener. Esa clase de fe que mi Dios es galardonador de todos los que le buscan. Mire que la palabra de Dios nos da ejemplos de personas que vinieron, de personas que buscaron, de personas que se acercaron a Jesús con una fe que le agradó a Él, que le complació a Él, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real, que Dios existe y que Dios es recompensador de los que le buscan. Mire este primer ejemplo, Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Mire, Marcos 5, versículo 25. Mire lo que dice. Cómo esta mujer se acercó al Señor. Cómo esta mujer vino al Señor. Cómo buscó al Señor.
cómo ella procuró estar cerca de él. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque la mujer decía: si tocare tan solo su manto, seré sana. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es galardonador de los que le buscan. La mujer entendía perfectamente esto, porque ella decía, dice aquí, ella decía: si yo tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella lo que se había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Ella le dijo: Señor, yo te miré, yo me acerqué a ti, porque yo dije: si yo toco tu manto, voy a ser sana. Y yo me acerqué y yo te toqué y yo recibí lo que vine a buscar. Y el versículo 34, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahí está ese verbo que tiene vida, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Dios es galardonador de los que se acercan a él, de los que le buscan, de los que vienen a él, de los que claman a él. Dios es galardonador, pero hay que tener esa clase de fe que le agrada a él. Mire el segundo ejemplo que quiero darle. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 22. Mateo capítulo 15, versículo 22. Vamos a leer ese pasaje hasta el 28. Oiga: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórreme. Ella le clamó al Señor. Ella puso su petición delante del Señor. Ella le dijo a Dios qué era lo que necesitaba. Pero ella tenía que tener esa clase de fe. Y suena irónico, si podemos decirlo así. Respondiendo, Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero mire la fe de esta mujer. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Esta mujer dijo, versículo 27, ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús, maravillado, entonces respondió Jesús, le dijo, verso 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Mi Dios, tu Dios es galardonador si tú le buscas con esa clase de fe que le agrada a Él, con esa clase de fe que le complace a Él, con esa clase de fe que lo maravilla a Él, una fe agradable para Él. Hay que acercarse a Dios con una fe agradable a Él. Segunda manera de cómo debemos de acercarnos a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Aquí está el segundo paso de cómo acercarnos a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice la palabra del Señor. Oiga, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Se fija que tenemos libertad para acercarnos a Él? Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Así pues, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el versículo 22. Aquí está otra vez el verbo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La segunda cosa, acerquémonos a Dios con corazón sincero, limpio y puro. Acerquémonos a Dios con corazón sincero, limpio y puro. Porque el versículo 22 lo afirma. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Acerquémonos, en otras palabras, con corazones limpios, lavados los cuerpos en agua pura, puros de corazón. ¿Se fija que la palabra es clara? Hay que acercarnos a Dios sin doblez, sin nada que esconder, sin nada que ocultar. Hay que acercarnos a Él sinceros, limpios y puros, dice este pasaje. Acerquémonos con corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así podemos acercarnos a Dios. Así podemos venir ante Él. Ya les dije al principio, con una fe agradable, pero también con un corazón sincero, limpio y puro. Recuerda el versículo que utilizamos de introducción. Santiago capítulo 4, versículo 8. Solo leímos la primera parte. Hoy quiero que lo leamos completamente. Santiago 4, versículo 8, que leamos el versículo total, dice eso mismo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y a vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Dice que yo me acerqué a Dios y Él se acercará a mí. Pero que si hay pecado, dice este versículo, yo tengo que limpiar mis manos. Y si soy un hombre de doble ánimo, inconstante, debo de purificar mi corazón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Ahí está, sinceros,
y limpios de corazón. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, puros de corazón. Hay algo que quiero profundizar más de este pasaje. Dice este pasaje, y vosotros los de doble ánimo. Es que no me puedo acercar a Dios siendo una persona de doble ánimo. Quiero hablarles un poco más de esto, de eso, doble ánimo. ¿Se acuerda el otro versículo que hablamos de Isaías 29:13? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es ser una persona de doble ánimo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hombres de doble ánimo. Cuando usted y yo decimos algo con la boca, pero nuestro corazón refleja algo distinto, eso es ser un hombre de doble ánimo. Se lo repito, cuando decimos algo con la boca, pero nuestro corazón refleja algo distinto, eso es ser un hombre de doble ánimo. Una persona de doble ánimo hace esto. Así es el hombre de doble ánimo. Quiere vivir para Dios, pero también quiere vivir para el mundo. Una persona de doble ánimo hace esto. Quiere agradar a Dios y quiere también agradar al mundo. Una persona de doble ánimo quiere aferrarse a Dios, pero también quiere aferrarse al mundo. Por eso Santiago, en este mismo libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se fija en la inconsistencia que hay cuando el hombre es de doble ánimo. Por eso la Biblia dice, purificad los corazones. Ser de un solo sentir en el corazón, de un solo propósito en el corazón. Purifiquen los corazones. Porque decir algo con la boca, pero mostrar algo diferente con el corazón, me hace ser un hombre de doble ánimo. Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Le sigo hablando más de esto. Mire, el hombre de doble ánimo es una persona arrastrada en dos direcciones opuestas. En veces camina para con Dios y otras veces camina para el mundo. En veces vive para Dios y otras veces vive para el mundo. El hombre de doble ánimo, su lealtad está dividida. Vacila entre su fe y la incredulidad. Unas veces le cree a Dios y otras veces no le cree a Dios. Unas veces se siente fortalecido en Dios y otras veces se siente derrotado. Vacila entre su fe y la incredulidad. El hombre de doble ánimo hoy piensa que Dios le ama y que Dios le ayudará, pero otras veces piensa que Dios no lo ama y que Dios no le va a ayudar. ¿Recuerda el pasaje? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Una fe de convicción. El hombre de doble ánimo es inconstante. Mire, se lo vuelvo a decir. El hombre de doble ánimo es inconstante en todas estas cosas. En la oración es inconstante. En la lectura de la palabra de Dios es inconstante. En el congregarse en la iglesia es inconstante. En las cosas importantes de la vida
cristiana es inconstante. Por eso es que Santiago nos dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es que hay que acercarnos a Dios sinceros, limpios y puros. Se fija que la palabra del Señor nos enseña cómo acercarnos a Dios. Dijimos en primer lugar, hay que acercarnos a Dios con una fe agradable a Él. En segundo lugar, acerquémonos con corazón sincero, limpio y puro a Dios. Y por último, acerquémonos a Dios confiadamente y seguros. Acerquémonos a Dios seguros y confiados. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14 al 16. Dice este pasaje. Dice, Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjese que me llama la atención esto. Retengamos nuestra profesión. Eso que hemos creído, eso que hemos recibido, eso que nos hace caminar la vida cristiana, hay que retenerlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es el gran sumo sacerdote que yo tengo ahora, alguien que traspasó los cielos, alguien que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y aquí está el versículo 16. Aquí está otra vez el verbo acercar. Dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese, lo repito, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, acerquémonos al trono de gracia sin ninguna reserva. Acerquémonos con franqueza, acerquémonos seguros y confiadamente. ¿Sabe por qué? Porque nos acercamos al trono de la gracia. No nos acercamos al trono del castigo. El pasaje no dice, acerquémonos confiadamente al trono del castigo. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia, donde está sentado el Dios de gracia, donde está sentado el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de compasión, donde está sentado el Dios que te ama. En ese trono de gracia está sentado el Dios que te ama, el Dios que se preocupa por ti, el Dios que te quiere, el Dios que te cuida, el Dios que te provee, el Dios que te sostiene. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Lo dice el pasaje, para alcanzar misericordia. Porque en ese trono de gracia está sentado el Dios de toda misericordia, el Dios que es rico en misericordia. Cuando tú vienes a Él seguro y confiado, cuando tú vienes a Él con esa fe que le agrada a Él, cuando tú vienes a Él sincero, limpio y puro de corazón, para alcanzar misericordia. Y mire lo que dice después, y hallar gracia para el oportuno socorro. Si necesitas socorro, si necesitas ayuda,
Si necesitas que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios te cuide, acércate al trono de gracia. Acércate donde está el Dios de gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el Señor. Ahí está el Dios hermoso, el Dios todopoderoso, el Dios proveedor, el Dios que sostiene nuestras vidas, el Dios que nos cuida todos los días, desde la mañana hasta en la noche, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Él es el Dios que nos guarda. Quiero decirte que puedes acercarte, puedes venir al trono de gracia y el Dios de gracia te está esperando, porque el versículo dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acerquémonos a Dios. Ahí es donde usted y yo debemos estar. Ahí es donde usted y yo debemos de vivir, cerca de Dios, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Dios te ama, mi hermano. Dios te ama, mi amigo. Así que búscalo, acércate a Él, porque Él te está esperando a que tú te acerques a Él para Él acercarse a ti. Que Dios me los bendiga, que Dios les provea, que Dios los cuide. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones, los quiero, les mando un abrazo fuerte en el amor del Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza en este tiempo. Bendiciones a todos. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. Amén.